texto que vamos a analizar hoy es Marcos 5 del versículo 21 al 41. Este texto es una trama engastada de resolución, lo que significa que tiene una estructura de sándwich. Inicia con un relato, luego aparece un relato nuevo en el centro y luego retoma el relato con el que se inició. Una trama engastada nos permite establecer relaciones entre las partes. En este caso vamos a establecer relaciones entre la hija de Jairo, la hemorroísa y luego, cuando se retoma en el relato, la hija de Jairo. Esto produce una ganancia de sentido. Las dos escenas se interpretan una por la otra y una gracias a la otra. Los paralelos son evidentes. En ambos textos aparece una mujer, en ambos textos aparece el número 12, en uno referido a la enfermedad de la mujer y en el otro referido a la edad de la muchacha, y en ambos casos se anuncia la gravedad del sufrimiento. En el caso de la mujer, la hemorragia, y en el caso de la niña, la muerte. 12 años, hija, mujer, temer, son elementos que le permiten al analista interpretar un relato a la luz del otro. El biblista José Luis Sicre dice que este relato es como una muñeca rusa, un milagro dentro del otro. Entender las partes de este texto le dan dramatismo e interés al conjunto de la trama. El texto inicia mostrándonos a Jairo, un principal de la sinagoga, que viene y se postra a los pies de Jesús. Jairo es símbolo de la institución judía, de la institución religiosa, pero no encuentra salida en ella, por eso busca a Jesús. Aquí aparecen varios verbos: viene, mira, se postra y ruega. Ruega por su hija que está agonizando y le pide a Jesús que vaya y ponga sus manos sobre ella para que sea sanada. Mientras van de camino, acontece la trama engastada. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía en médicos y no había encontrado solución a su problema. Cuando oye hablar de Jesús, viene por detrás de él esta mujer y toca su manto. Jairo viola formalmente la ley acudiendo a buscar ayuda de un proscrito, y la mujer viola literalmente la ley tocando a Jesús. Para descubrir la importancia del relato hay que tener en cuenta las leyes en Levítico que afectan a la mujer. La mujer permanecía impura cuando tenía menstruación o hemorragias. Todo lo que ella tocara quedaba impuro y también lo que entrara en contacto con ella. La mujer tenía prohibido por imperativo religioso y social tocar y ser tocada. Ella entiende que el acto que puede salvarla está prohibido por la ley. En el versículo 30 y 31 aparece la palabra tocar. Tocar y dejarse tocar por encima de los códigos morales y religiosos. Los cuerpos se convierten en este relato en instrumentos de liberación, en instrumentos de encuentro. El milagro se produce sin que intervenga la acción concreta de Jesús. Es la fe de la mujer la que produce la liberación, la que desencadena los acontecimientos. Y termina esta trama diciendo: hija, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado. Esta expresión hija es muy importante porque vincula la trama de la hija de Jairo con la trama de la hemorroísa o la mujer con flujo de sangre. Luego el texto retoma la trama de Jairo con el anuncio de la muerte de la niña. Jesús se dirige a este lugar y en el versículo 40 pasa algo muy interesante. Aquel al que el relato ha llamado constantemente Jairo, el principal de la sinagoga, en el versículo 40 es mencionado como padre. Esta configuración nueva del personaje hace un desplazamiento de lo público a lo privado. Jesús toma la mano de la niña y, utilizando un arameísmo, dice Talita cum, que significa niña, levántate. El texto dice que la niña se levantó y el narrador nos aclara que tenía 12 años. Los rabinos aclaran que 12 años era la apertura
a la vida social, la edad en la que las niñas en el primer siglo pertenecientes al judaísmo podían casarse. Y este es otro vínculo muy interesante entre los dos relatos. 12 años llevaba la mujer sufriendo, estaba viva, pero muerta a la sociedad, muerta a la comunidad, muerta al encuentro con el otro, y la niña muere antes de empezar a vivir en comunidad. Cuando abordamos textos de este tipo es importante establecer estas relaciones entre las tramas, porque una enriquece a la otra. Para comprender a la hemorroísa o la mujer con flujo de sangre es necesario entender dónde está ubicada, y es importante ver que Jesús como personaje principal va todo el tiempo acompañado de Jairo, y me parece fundamental ver cómo este personaje Jairo poco a poco en esta experiencia con Jesús se va comprendiendo como padre. Otro elemento que no podemos dejar de lado es, como ya mencioné, la figura de la hija de Jairo, y esta mujer a la que Jesús, después de ver que ha sido sanada, la llama hija. Espero que estos elementos aporten a su análisis del texto de Marcos 5, 21 al 43. Que Dios los bendiga.